Listo. Amigos, nos encontramos con Agustín Martínez Arce, el Conde Martínez, un arreglista ampliamente conocido a nivel nacional e internacional, para que nos diga algunos aspectos sobre su trayectoria musical. Conde, háblanos sobre tus inicios musicales. Buenas, me llamo Agustín Martínez Arce, me apodan El Conde. Nací aquí en Monpós, hice mis estudios académicos en el Colegio Pinillo, terminé en el año 64. Antes de desplazarme a Medellín, que fue mi sitio donde yo hice mi parte musical, estudié con mi papá, estudié violín, fue mi primer instrumento, saxofón, clarinete, flauta. Llegué a Medellín a estudiar ingeniería, pero mis facultades eran para ser músico. Y me enrolé en esa época, en el año 64-65, con músicos de la época. Y me tocó hacer lo que a mí me gustaba hacer música. Empecé a estudiar solfeo, estudiar armonía, porque es la parte de la música que más me gusta, escribir música. No fui tan buen tocador, pero sí me gusta escribir, por eso mi trabajo fue de arreglista. Y fui arreglista de muchas personas, de muchas orquestas, de muchos artistas colombianos y extranjeros. ¿De cuáles artistas hiciste tus arreglos musicales? En el comienzo, en la época, eran la orquesta Los Graduados, Los Hispanos, los Black Star, la Cátedra Colombia, Javier Romero, Juan Piña, sí, infinidad. En Bogotá estaba la orquesta Los Caribes, Los Tupamaros, en la costa estaba Pacho Galán, Yo Arroyo. Pues sí, le trabajé prácticamente a todos los artistas colombianos de la época. Ese fue mi trabajo, hacerle trabajos musicales a todos los artistas. Luego de esa trayectoria, Conde, ¿cuándo saliste al extranjero? En el año de 1978 me llaman para asistir al primer festival de cumbia en México. Llegué a la Ciudad de México, donde duré casi un año allá trabajando por todo el país con una empresa de mexicanos. Y estando allí tuve la oportunidad de conocer a un señor llamado Samuel Turcó, que tenía una empresa llamada Toca Musical, a quien cuando estando allí hice una grabación de una música mexicana que la convertí en cumbia, se llamaban las cumbias rancheras, una producción que hice yo en compañía de un amigo colombiano que fue quien me conectó con el señor Turcó en el año de 1978. De ahí empecé mi vida artística internacional, trabajando para esa empresa. Conde, cuéntanos cómo fue la historia de las felicitaciones que te hizo Juan Gabriel por el arreglo de un tema musical suyo. Exactamente, estando en México, en los años 70, finales del 78, comienza el 79, trabajando para esa empresa que comenté anteriormente, le propuse a ellos hacer una producción que se llamó Cumbia Ranchera. Es decir, cogí las mejores rancheras de la época y las convertí en cumbia. Entre eso estaba una canción que se llama Canción Mixteca, una canción famosa en México, y una de Juan Gabriel que se llama Tarde, que la grabó Rocío Dúrcal. Entonces, esa producción, que cuando estaba joven este muchacho, Juan Gabriel, le gustó, y por intermedio de la empresa me mandó felicitar de que le había gustado la forma en que tomé su canción y la volví cumbia, con el señor Samuel Turcó. Sí, Conde, pero háblanos cómo fue la felicitación que te dio Juan Gabriel. ¿Dónde llegó? ¿Dónde te encontrabas tú? Yo me encontraba en el estudio de la empresa, y llegó él,
por intermedio del señor Turcó, que era conocido porque él era mexicano, y entonces y otro amigo colombiano que se llama Humberto Pavón, el Pluma. Él llegó y me felicitó porque le gustó la forma en que convertí su canción mexicana en una canción muy cumbia. En esa época todavía no había llegado la dinamita a México, pero sí gustaba mucho la cumbia. Y entonces, de todos modos, los mexicanos bailaban con nuestra música, con la cumbia. Luego de México, ¿cuál es tu periplo posterior, Conde? Bueno, después que yo llego de México, regreso a Colombia. Y estando en Colombia vuelven y me llaman de nuevo Aniceto Molina, y me voy a Houston, primero a San Antonio, Texas, y después a Houston, Texas. Allí laboré con el señor Aniceto Molina, un compositor y acordeonista colombiano que se hizo muy famoso en México y en los Estados Unidos. Y allí estuve viviendo en Houston, donde hice un grupo que se llamaba Grupo Café. Ese grupo era integrado por 2 colombianos y 5 mexicanos. De ahí tuve la oportunidad de grabar con una empresa cuyo grabador era el timbalero sinfónico de la orquesta de la Sinfónica de Houston. Y toqué con un trombonista de la Sinfónica de Houston. Me tocó alternar con ellos musicalmente. Conde, ¿tienes alguna anécdota que te haya pasado allá en los Estados Unidos? Es una anécdota que es risible. Yo estaba trabajando con un grupo mexicano en un pueblo, la verdad no me acuerdo el nombre ahorita. Yo tenía afro antes. Ustedes ven el video que cuando yo trabajaba con ellos, yo usaba afro, pero yo en los Estados Unidos hice una balaca, y llegué a tocar un baile y un tipo borracho llegó y se me acercó y me dijo: negra, bailamos. ¿Cómo te parece? Y el tipo me perseguía pensando que yo era una mujer, porque me vio con un afro, y como los mexicanos no tienen el pelo así como nosotros, sino que son el pelo liso, él pensó que yo era una mujer y me persiguió por todo el baile. ¿Cómo te parece eso? Bueno, Conde, luego de todo eso, cuéntanos sobre tu vinculación, cómo conociste al Joe Arroyo. Bueno, ya regreso de nuevo acá al país. Estaba ya el Joe tocando con Fruco y su teso, que ustedes saben toda la cantidad de canciones que él hizo. Él trató de formar su orquesta, se llama La Verdad. Y a mí me llaman para hacerle la revista de él. Estuve en el primer producción de él, pero no, él llega apenas con un tema, 2 temas. Después me llaman y hago Tumbatecho, que fue el éxito del Joe después que sale de Fruco. El primer discotequero que se bailó en Bogotá y en cualquier parte de la discoteca fue Tumbatecho. Eso tiene su historia. Conde, hay muchos comentarios sobre ese asunto. ¿Es cierto o no que Tumbatecho lo compuso el Joe Arroyo para el Bazuco? Mentira. El Tumbatecho es, tú sabes que acá en la época de enero, febrero, las brisas del norte, los vientos alisios tumbaban en esa época los techos de zinc de los barrios pobres. Entonces él vivía en esa área donde habían techos de zinc y se caían, y él inventó la canción Tumbatecho, es decir, la brisa de enero y febrero. Esa es la historia del Tumbatecho. O sea que es falso, que sea una apología a la droga. No, nada de eso. Conde, cuéntanos también cuál es tu opinión sobre el Joe Arroyo. No, un gran muchacho, un gran artista. Yo lo conocí cuando llegó a Medellín en el año 80 y tanto, bueno. Él era un muchacho que venía de una orquesta de Cartagena. Era inclusive, no comía ni carne porque era vegetariano. Era un muchachito así, nalgoncito, que estaba jovencito cuando llegó, era menor de edad inclusive, porque lo trajo hasta un familiar. Y llegó a de Fuentes, y empezó a grabar y tenía una voz. Me acuerdo yo que la voz de él era parecida a Celia Cruz cuando estaba joven. Una voz hermosa el muchacho, buena persona. Más era religioso porque no era ni católico, era de otra religión. Ahí nos empezamos a conocer, nos hicimos amigos,
llegamos a grabar juntos, le hice éxito. Después hubo un tiempo en que nosotros éramos los coristas mejores de Medellín. Yo y mi persona, la voz de los dos combinaba muy bien y hacíamos grabaciones casi todas las semanas. Conde, cuéntanos, ¿a qué te dedicas ahora, Conde? Yo soy profesor. Después que me vine de Medellín, mi intención fue darle a los niños, a los muchachos de Monpós, lo que yo aprendí a través del tiempo. Y eso es lo que estoy haciendo. Y les digo a los padres de familia de que tienen en mí una persona que puede educar a sus hijos, a enseñarles a tocar un instrumento para quitarles la cuestión del vicio de la computadora, estos son aparatos que hay ahora que los muchachos se traen en su mente con estar en eso. Es mejor con un instrumento, que el instrumento le da la capacidad de ser mejor persona, evitar la droga, evitar todas esas cosas malas que da la sociedad en estos momentos. Y por último, Conde, danos tu opinión sobre el reggaetón. El reggaetón es un movimiento, como todos los movimientos que hay en la música de todos los tiempos. En la época de mi papá, aquí se bailaba era el vals, la mazurca, el polka y no sé qué, y después llegó la cumbia, y llegó la otra, y la gente, después llegó el rock and roll, y la gente decía que eso era demoníaco. No, nada de eso, Dios no ha hecho, toda la música es buena. El reggaetón es bueno mientras se haga con amor y se exprese todo lo que uno desee. Todo es música, cuando hay música es arte, y el arte es parte de la vida de nosotros. Bueno, amigos, eso ha sido una pequeña semblanza de Agustín Martínez Arce, uno de los mejores arreglistas que ha tenido Colombia y que tiene Colombia, y es un orgullo de Monpós y de Colombia. Gracias.